Hola chicos, vamos a estudiar ahora cómo interpretar datos a partir de un sistema de ejes cartesianos. En este caso tengo una situación problemática, dice que el gráfico de la figura representa la velocidad de un tren subterráneo entre las estaciones A y B. Tengo un sistema de ejes en donde en el eje X, que es el eje de abscisas, el eje horizontal, representa el tiempo medido en segundos. O sea, 10 segundos, 20 segundos, 30, 40. Fíjense, no están todos los números, pero nos da a entender que va de 10 en 10. En el eje vertical, que se lo llama eje Y, va a representar la velocidad en kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora, 40, 60, 80 y así sucesivamente. Esta línea representa el recorrido del subterráneo. Por ejemplo, a los 10 segundos de partir de la estación A sería el origen de coordenadas, tengo una velocidad de 20 kilómetros por hora. A los 30 segundos tengo una velocidad de 60. A los 50 segundos tengo una velocidad de 100. ¿Sí? Háganse los puntos suspensivos o línea punteada, como lo quieran llamar, para guiarse cómo se relacionan los datos del eje X con los datos del eje Y. Acá tengo algunas preguntas que voy a sacar la respuesta interpretando esta información. ¿Cuánto dura el viaje entre A y B? La duración, o sea, el tiempo, tengo que fijarme el comportamiento en el eje X. Empieza en 0 y termina en 160. Recuerden que la unidad son segundos. O sea que el tiempo que tarda el viaje entre A y B son de 160 segundos. ¿Durante cuánto tiempo la velocidad del tren es constante? ¿Qué significa? En el caso de la primera parte, fíjense en que la velocidad va a ir aumentando. Tengo 20, acá tengo 40, acá tengo 60, acá tengo 80. Significa que la velocidad aumenta. En este intervalo de tiempo, la velocidad se mantiene en el mismo valor, en 100. Significa que la velocidad se mantiene constante, no aumenta ni disminuye. Empieza en los 40 segundos y termina en 110. O sea que el intervalo es entre 40 y 110. La pregunta es ¿durante cuánto tiempo? Entonces tendríamos que buscar la diferencia entre el 40 y el 110. Sería que tarda 70 segundos, o mejor dicho, durante 70 segundos mantiene la velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el subterráneo? La velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Vamos a poner así, velocidad máxima 100 kilómetros por hora. ¿En qué tiempo alcanza esa velocidad? O sea, empieza en el 0 y a los 40 segundos llega a 100. O sea que el tiempo que tarda es de 40 segundos. ¿Cuánto tarda en frenar? ¿Cuándo frena el tren y cuando la velocidad disminuye? O sea que la inclinación de la recta va a ir para abajo. Fíjense en que en 110 tengo 100, después tengo 80, después tengo 60 y así va disminuyendo la velocidad. ¿Cuánto tarda en frenar? Y de 110 a 160 son 50 segundos. O sea que tarda 50 segundos. En el segundo ejemplo tengo un gráfico que me muestra, mejor dicho, cómo varía la temperatura en un día de otoño en un pueblo de la Patagonia. En este caso, en el eje X, no sé si lo llegan a ver, mide el tiempo en horas, ¿sí? Tiene 1 hora, 2, 3, 4, termina en 24, o sea, las 24 horas del día. Y en el eje Y me representa la temperatura en grados Celsius, desde menos 4 grados hasta 8, 9 grados centígrados. Bien, va de uno en ambos ejes. Las preguntas que me hacen es, ¿en qué momento del día alcanza la temperatura más alta? La temperatura más alta es el pico, en este pico, es el máximo. Se da a las 14 horas.
¿Cuál es la temperatura máxima alcanzada? Se tienen que fijar el 14 horas con quién se relaciona en el eje Y. Y dice 6. O sea que la temperatura a las 14 horas es de 6 grados. ¿En qué momento se alcanza la temperatura más baja? La más baja es en esta zona. Es de menos 4 grados y se alcanza a las 5 horas. O sea, a las 5 de la mañana. Cuando la temperatura fue exacto de 0 grados. La temperatura de 0 grados es cuando el eje Y marca 0. Eso me tengo que fijar dónde cruza la función. Ahí, a la 1, a las 9, y si cortaría en otro lado tendría más horarios. O sea, a la 1 y a las 9. ¿En qué momento la temperatura está por debajo de 0? En este caso lo que me está pidiendo es un intervalo. ¿Entre qué hora y qué hora la temperatura es bajo 0? Entre la 1 de la mañana y las 9 de la mañana, porque la función está en la parte negativa de la temperatura. Entre la 1 de la mañana y las 9. Así ponemos intervalos, ¿sí? O sea, pedazos del eje que cumple cierta condición. ¿En qué momento la temperatura está por encima de los 0 grados? En este caso tengo dos intervalos. Tengo este pedazo entre la 0 y la 1, porque el eje está el dibujo por encima del eje. Y después tengo el intervalo entre las 9 de la mañana y las 24, o sea, las 0 horas. Porque ahí los valores de la temperatura están en la zona positiva. ¿Con qué temperatura comienza el día? A las 0 horas hace una temperatura de 2 grados, o sea, 2 grados centígrados. ¿Con qué temperatura termina el día? Entonces me tengo que fijar a las 24 cuál es la temperatura que hay. Es de 1 grado, entonces se responde 1 grado. ¿En qué momento del día la temperatura se mantuvo constante? ¿Qué significa? Que no aumentó ni disminuyó. Para eso tenemos que buscar este tipo de líneas que no aumentan ni disminuyen. Entre las 5 y las 7 de la mañana se mantuvo constante, o sea, a menos 4 grados. Y después en otro sector es en este. Entre las 16, 17, 18, entre las 16 y 19 horas, que se mantuvo a una temperatura de 4 grados. Entonces ponemos intervalo entre 5 y 7 y el intervalo entre 16 y 19 horas. Pueden expresar estos intervalos en palabras. Por ejemplo, ¿en qué momento del día la temperatura se mantuvo constante? Entre las 5 y las 7 de la mañana. Y entre las 16 y 19 horas. Bueno, y así sucesivamente siguen con respondiendo a las preguntas, mirando cómo se relacionan los datos en el gráfico.